Bienvenido a un nuevo encuentro con Enea Trading, realizado para personas que buscan estar en sintonía con sus inversiones. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Enea Trading. El episodio de hoy se titula Personalidades del Trader, eneatipo número 6, el leal escéptico. Estamos repasando los eneatipos, los racionales, y hoy nos toca el número 6, un eneatipo un tanto especial porque tenemos muchos eneatraders del número 6, ¿verdad que sí, Jordi? Muy buenas. Hola Luis David, ¿qué tal? Pues sí, precisamente el eneatipo número 6 o el eneatrader número 6, curiosamente es de los que más eneatraders existen. Bueno, ya entraremos al detalle el por qué pasa este tipo de cosas, pero sí, es el que más abunda, por así decirlo. Adelantamos que el miedo tiene mucho que ver en ellos, ¿verdad? Sí, precisamente la emoción que está más presente en este eneatipos es precisamente el miedo. El miedo no solo en no hacer las cosas, sino el miedo en plantearse las cosas antes de hacerlas. Es un eneatipo miedoso, dubitativo, sin más no. Vale, pues si te parece, háblanos un poquito de las características de este eneatrader, que al final todas las personas tenemos más o menos, podemos encasillarnos, entre comillas, con algún tipo de eneagrama. ¿Y qué características tiene el número 6? Bueno, pues como bien decía, pues es una personalidad muy determinada y que su factor principal es la inseguridad. Está siempre dudando. Continuamente se establece dudas antes de tomar acción, pero estas dudas, lo que realmente percibe el eneatrader número 6 es que le da ciertas seguridades. Es decir, para plantear unas cuestiones o tomar unas operaciones determinadas, lo gestionan desde el medio para estar preparados. Si están preparados, pueden estar seguros. Un poquito la estructura es esta, ¿vale? En sí mismos, ciertamente, son algo desconfiados. Desconfiados en ellos, desconfiados con el mundo exterior y desconfiados también muchas veces en la operativa. Yo creo que este es el factor fundamental por el cual muchos traders son inseguros, dudan de la operativa. Cuando las operaciones no van en aquello que ellos creen o en las expectativas que ellos tienen, les hace dudar, puesto que no consiguen a que esa operación sea ganadora, por así decirlo, es por poner un ejemplo. Sí. Pues eso realmente lo que les hace es que su operativa se tambalea, dudan, y ya empiezan a cambiar, que si un indicador, que si le acoplo una media, que si estos me han dicho que el resultado son estos, pero veo cómo no sale beneficiosa esta operación, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. No confían en ese sistema en el que realmente, si hubieran hecho un trabajo muy concienzudo y muy detallado, muy disciplinado de saber cuántas operaciones de esa operativa son positivas estadísticamente, pues bueno, les daría mucha más confianza. Por eso también esas indecisiones, ¿no?, son las cosas que hacen que el trader dude constantemente. Ajá. Pero bueno, hay que gestionarlo y ya está, ¿no? Otra de las características, pues es eso, puesto que dudan, cualquier cosa o cualquier circunstancia es una excusa. Que ahora no me funciona el ordenador, es que la operativa esta me dijeron que, aquel me dijo que no sé cuántos, pero son excusas. Son excusas. Al final te das cuenta de que este tipo de traders, pues que realmente lo que tienen que hacer es confiar en su sistema, confiar en las estadísticas, confiar en su entendimiento del mercado, atreverse, ¿no?, a gestionar esas dudas. Porque si no, al final se dan cuenta de que esas dudas mal gestionadas les provocan mucha ansiedad. Están ansiosos. Y eso no es bueno, ni para el trading ni para nada, ¿eh? Precisamente por eso son las cosas que tenemos que entender de que es bueno, pues el autoconocimiento y el crecimiento personal, ¿no?, para este tipo de traders. Estamos hablando de una emoción que es el miedo, que al final el miedo lo tenemos todas las personas, pero hay una diferencia entre el miedo causado por una mala experiencia de cualquier trader, por ejemplo, una pérdida grande, una sucesión de pérdidas. Ese miedo es diferente al miedo que de por sí ya tiene el número 6, que vive con ese miedo, pero ya no para el trading, sino para todo en la vida, ¿verdad? Exacto. Precisamente es eso lo interesante, ¿no? Es decir, es desvincular totalmente que ese miedo antes de tomar esa operación o antes de decidirte a hacer lo que sea, no solo en el trading, en la vida también, y luego dudar
y ese miedo o ese recuerdo de una cosa que no ha sido exitosa la anclan o refuerzan mucho más ese miedo. Y es precisamente eso una de las claves para, de alguna manera, desmitificar el miedo. Al final el miedo, bueno, todas las personas tenemos miedo. El que diga que no tiene miedo, seguro o miente o no lo ha conocido lo suficientemente. El miedo es necesario para vivir, eso es evidente. Ya en nuestros ancestros, si no teníamos miedo, las cosas no estaríamos prevenidos para hacer determinadas cosas y no hubiésemos luchado contra los animales o cazado, o etcétera, ¿no? Sí. El miedo hay que gestionarlo, ya está. Precisamente cuando se gestiona y te avalentonas a tirar para adelante y dar un paso hacia adelante, curiosamente, el miedo desaparece. Ajá. Y nos damos cuenta de que realmente eso es una cuestión mental que todos tenemos, ¿no? Ese miedo, ¿no? Por eso también es interesante en este tipo de traders, ¿no? El reconocimiento de ese miedo para las inseguridades y convertirlo en certezas, en confianza, en seguridades. Por eso también este tipo de traders o de personas, ¿no? Son muy responsables, son cautelosos, evidentemente, pero bueno, son responsables, son trabajadoras e incluso cuando se atreven a gestionar ese miedo desde el conocimiento, desde el atrevimiento, curiosamente, estos que son los eneatipos más miedosos se convierten en personas desafiantes, en personas seguras, en personas que accionan, que hacen cosas, ¿no? que se rebelan, que se revolucionan, pero muchas veces es a partir de esa gestión del miedo. Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, nos gusta hablar de casos prácticos, de experiencias certeras que nos han pasado. Yo recuerdo hace poquito recibimos una consulta de un trader que quería superar su miedo. Dice, es que tengo mucho miedo a operar. Y lo primero es reconocerlo, ¿verdad, Jordi? O sea, reconocer que tienes esa carencia. Porque una vez reconoces que tienes esa carencia, abres las puertas a poder encontrar soluciones. Exacto. Sí, precisamente es eso, el reconocer ese miedo. ¿Qué pasa? Que si el miedo no lo reconoces, no te das cuenta y haces las cosas temeroso, pero porque ya eres temeroso de siempre, y no conoces ese miedo que te hace ser temeroso, pues entonces las cosas no te planteas nada. Claro. Pero si tomas conciencia de que ese miedo te está paralizando o te está impidiendo que hagas una determinada acción o un determinado algo, pues la gestión es bastante diferente. Porque estás reconocimiento ese miedo para gestionarlo y actuar. Claro, a partir de ese momento se puede trabajar. Los miedos en el trading ya no solamente aparecen por la propia personalidad, sino por aspectos que bordean, o sea, que rodean a la propia actividad. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente el caso de un trader que tenía miedo, pero es que no terminaba de tener atado su sistema, ¿no? Y precisamente el número 6 necesita el saber que ese sistema, o sea, no tiene carencias, necesita cogerse a algo para ese apoyo, ¿no? El decir, lo tengo todo atado, esto funciona y... Sí, pero fíjate que fíjate que lo has dicho tú. Es decir, el hecho de que ese miedo en realidad no era miedo. Él pensaba que era el miedo, porque le paraliza en muchas otras cosas. Sí. Pero son dudas. ¿Dudas de qué? Del sistema. Por tanto, ¿qué le aporta eso? Desconfianza. Si desconfía, desconfiar es una cosa. Tener miedo es otra. Sí. ¿No? Es decir, ¿cómo puede ser? ¿No? Que a veces es que choca, ¿no? Dices, hostia, es que tengo miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿A darle el ratón? ¿A tomar una operación? ¿Eso es miedo? ¿El ratón te va a comer? ¿El ratón del ordenador te va a comer la mano? No, pues eso no es miedo. Otra cosa es que tú dudes de si eso reúne todos los requisitos de tu sistema, de tus entradas, o que confíes o no que eso probabilísticamente te va a dar resultados positivos. Eso es otro tema. Ajá. Pero eso son dudas, es desconfianza. Pero curiosamente en este eneatipos esa desconfianza y esas dudas vienen desde el miedo. Sí. ¿Vale? Por eso es importante trabajar la confianza desde el backtesting, desde las estadísticas, desde la disciplina, de entender que cada una de las operaciones, ya lo hemos hablado otras veces, cada una de las operaciones es distinta, es diferente. Lo que pasa que a veces nos tenemos ese recuerdo que nos ha hecho daño y pensamos que, hostia, es que claro, si vuelvo a perder otra vez, bueno, pero reúne tu sistema, sí, las probabilidades están a tu favor, sí, pues toma la operación, es una más, sí. No hay más. Y ahí aparte, perdona Jordi, hay otro condicionante y es que
muchas veces ese miedo viene porque previamente no hay un trabajo, ahora mismo acabas de decir, miedo a perder, y es porque una persona no acepta las pérdidas, y es algo básico, es uno de los primeros pasos que hay que hacer en el trading, aceptar esas pérdidas. Si no las aceptas, con razón vas a tener miedo. Sí. Hombre, el que venga al mundo de las inversiones o del trading y piense que todas las operaciones van a ser ganadoras, yo le aconsejo, cierra el ordenador, eres un campeón y ya puedes dar una vuelta. Sí. Porque no es así, eso no es así. ¿Van a haber muchas ganadoras? Sí, todas las que podamos, evidentemente. Mucho mejor que haya muchas que no pocas. Pero vas a perder también, vas a palmar dinero también. Hay operaciones que son negativas, solo faltaría. Solo faltaría. Si no, esta actividad, que es de las más complicadas y difíciles del mundo, sería irrisorio, ¿no? Pensar de otra manera. Pero bueno, no sé, más o menos la estructura un poquito mental que definíamos del NeaTrader 6 es esta, ¿no? El partir desde el miedo, cómo gestionar esa confianza, cómo gestionar esas inseguridades y entender que el miedo es relativo, es un estado mental en cualquier caso, ¿no? Sí. Y gestionar o revolucionarse y afrontar ese miedo, gestionarlo, pues nos da una ventaja de que ese miedo desaparecer, como decía antes, es imposible que desaparezca, pero reducirlo mucho sí, y tomar las operaciones con más confianza de lo que estás haciendo es lo acertado y lo correcto, evidentemente nos da una ventaja muy interesante en este NeaTipo. Sí. También estamos, creo que también de acuerdo en que precisamente en el número 6, como se siga alimentando ese miedo, al final te come. Sí, claro, te supera. ¿Y por qué? Ya lo hemos hablado todos esos NeaTipos. El ego. Sí. El ego. Si eres un NeaTipo 6, eres una persona dubitativa, miedosa, desconfiada, y el ego lo vas alimentando, como bien dices tú, en no gestionar ese miedo, evidentemente el ego está en sus anchas y es fantástico. Y para el mundo del trading, bueno, está el 6, vamos, que es un campeón, ¿vale? Porque el miedo, claro, todo dudas antes de, ¿no? ¿Quién no ha tomado decisiones de dudar a la hora de tomar una operación o no? Hostia, entro o no entro, a ver, estoy seguro de esto, es que ¿y si esto? ¿Y si lo otro? Esa es la estructura del 6, o la que más se repite en el 6. Pero sí, bien tenías razón tú antes al decir que la gestión de este miedo, pues evidentemente nos hace avanzar y nos hace, ser mejores personas y ser mejores traders. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, esperamos que, hay muchos traders que nos han preguntado, oye, el número 6 cuando llega, bueno, aquí lo tenemos, ha tardado un poquito, pero al final todo llega también. Esto es como el trading, hay que entrenar la paciencia. Y bueno, Jordi, en el próximo vamos a hablar del 7, que es el entusiasta, ¿verdad? Muy bien, exacto. Sí, el entusiasta es otro de los NeaTipos que curiosamente, son ciertamente los más atrevidos quizá o los más voluntariosos a ir probando cosas. Ya hablaremos de él, pero es aquel que realmente le gusta probar muchas cosas, le gusta tener muchas pantallas, trabajar muchas temporalidades, trabajar muchos subyacentes y hacer muchas cosas. Ya explicaremos el porqué. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Jordi. Nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias. Y nada, querido amigo, te esperamos en el próximo encuentro. Ya sabes, tenemos una página web que es eneatrading.com. Te animamos a suscribirte a este canal y si tienes alguna consulta, estaremos encantados de atenderte en nuestro mail.